incondicional, irresistible e inefable. Entre paréntesis podemos decir la gracia de Dios. Es la única fuente que nos muestra ante el pecador una condición para que él pudiera ser salvo. Porque la obra de la salvación y de su gracia es exclusiva del Señor. Dice el Salmo 3:5, la salvación es del Señor, sobre tu pueblo sea tu bendición. Pero a la misma vez, al ser incondicional, la gracia de Dios es irresistible, es invencible, es invicta, inaguantable. De manera que cuando Dios llama al pecador, el pecador no se puede resistir. Dice Romanos que Él es el único que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Cuando Dios creó el mundo, con su boca, con su poder, dijo, sea la luz. ¿Y qué fue? La luz. Irresistible. Su poder es irresistible. Vemos en Mateo 9, cuando Él llama a un publicano llamado Mateo, en su mismo libro que él escribe, cuando él lo llama en Mateo 9, él estaba frente al banco de los tributos y Jesús le dice, sígueme. Mateo aparentemente nunca había visto a Jesús. Y Mateo no dijo, ¿y por qué te sigo? Igual cuando llamó a Pedro, a Jacobo y a Juan en la barca, le dijeron, síganme. Ellos no dijeron, ¿y por qué? Ellos soltaron las redes. Porque su gracia, aparte de ser inefable, aparte de ser incondicional, es irresistible. No se puede contener. Aparentemente, Dios permite en su soberanía que el pecador, por un momento en su vida, lo resista. Y es el caso bíblico de Jonás. Dios levantó el ministerio de este hombre para que fuera a predicar a unos gentiles, gente que no era israelita, a Nínive específicamente. Y él lo quiso. Se resistió por un momento. Pero cuando el pecador intenta resistir la gracia de Dios, ¿sabe qué le espera? La disciplina. A Jonás le esperó ¿qué? El vientre del gran pez gigante. La disciplina. Y allí maloliento. Allí en una condición abominable. Allí, en una condición nefasta, el pez lo vomita y él va a Nínive a predicar. La gracia de Dios es irresistible. Amén. Y yo quiero hacer énfasis solamente en estas tres facetas de la gracia de Dios: incondicional, irresistible e inefable, la última. No porque sean estas tres, no pasaríamos. Se nos iría la vida dando las facetas de la gracia de Dios. Sublime, se nos iría. Perfecta, se nos iría. Pero hoy quiero hacer en estas tres facetas por hoy. ¿Sí? La última, incondicional. Porque mire, no hay palabras tan precisas para describir esta inefable gracia de Dios. Solamente la cruz de Cristo. Solamente. Yo quiero que vayamos a Lucas capítulo 15 y vamos a leerlo. Desde el versículo 1 lo vamos a leer hasta el 24. ¿Ya lo tenemos todo? Amén. Muy bien. Dice de la siguiente manera: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores. ¿Para qué? Para oírle. Para oírle. Aparecen otros sujetos en este texto y dice: y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces Jesús les refirió una parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, se pierde una de ellas? ¿No deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos
amigos y vecinos, diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Verso 8. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas o 10 monedas, si se pierde una dracma, no enciende una lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que se había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Amén. Versículo 11, prestemos mucha atención de esta incondicional, irresistible e inefable gracia de Dios. Verso 11, también un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. ¿Cómo vivió? Perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda. ¿Para qué? Para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose el padre vino, y cuando aún estaba de lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo: saquen el mejor vestido, vístanle, pónganle en su mano un anillo y calzados en sus pies, y traigan el becerro más gordo y mátenlo, comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Amén. Gloria a su nombre. Vemos que al inicio del texto bíblico aparecen unos personajes. Los primeros personajes que aparecen, dice el verso 1, se acercaban de Jesús todos los que, dice, los publicanos y los pecadores para oírle. Estos publicanos, ¿quiénes eran? Los publicanos eran conocidos mayormente como los recaudadores de impuestos. Esta palabra publicano viene del griego telons o neomai. Telons de cobrar, o neomais impuestos. Ellos eran los encargados de cobrar los impuestos a cada ciudadano. Ese era su trabajo principal. Y el segundo grupo que aparece, pecadores, posiblemente eran prostitutas que estaban allí, posiblemente eran gente inmoral, posiblemente era gente que vivía una vida completamente ajena a Dios, y se les conoce acá en este pasaje como pecadores. Es increíble porque en el verso 2 luego aparece otro grupo de personas o sujetos, y en este caso viene y dice: y aparecieron ¿quiénes? Los fariseos. ¿Y quién más? Y los escribas. Los fariseos, la palabra fariseo
viene del griego purim, que significa santo o apartado. Del hebreo purim, perdón, no griego. Mire, y es increíble porque los fariseos eran una secta política, religiosa y socialmente respetada como ninguna otras personas en los tiempos de Jesús. ¿De dónde salieron estas personas para tener tal respeto? Los fariseos se conocen aproximadamente que ellos salieron, por decirlo de esta manera, a principios del siglo II antes de Cristo, cuando todo Israel estaba siendo gobernado por Judas Macabeo, el hijo del sacerdote Matatías. ¿Qué pasa con ellos? En ese entonces había una guerra bien fuerte entre Judas Macabeo y estaba un rey perverso sirio, Antíoco Epífanes. Este rey del año 167 al año 161 a.C. mantuvo una guerra entre los sirios y entre los israelitas. ¿Qué es lo que pasaba en ese entonces? En medio de esa guerra se levantan estos hombres que se le llamaron apartados o santos, o como nosotros hoy los conocemos como fariseos. Se levantaron para enseñar estrictamente la ley de Dios en medio de tiempos de dificultad. Eso logró crear cierto respeto, cierto nivel de admiración, de manera que todos los israelitas de cada tribu respetaron las enseñanzas de estos hombres. Nosotros podemos ver que en el año 960, cuando Salomón construye el templo a Dios, fue algo genial, maravilloso. Pero en el 587, cuando Nabucodonosor, con su imperio babilónico, va y hace una catástrofe en el pueblo de Dios, ya el judaísmo como tal perdió fuerza. ¿Por qué? Porque destruyó el templo prácticamente. Sin embargo, pasan los años y llega el tiempo de Jesús y los fariseos recobran fuerza con el judaísmo, enseñando sus doctrinas. Y ciertamente enseñaban la ley de Dios, la conocían perfectamente. Pero luego, cuando digo que empezaron a enseñar sus doctrinas, es porque ellos crearon algo que le llaman Talmud, donde tienen sus propias ordenanzas como hombres, no dadas por Dios. Por eso estas personas eran tan respetadas, tan veneradas. Pero Jesús los confrontó una y otra vez, porque ellos hablaban, mas no guardaban la palabra de Dios. Y Jesús los confrontó fuertemente muchísimas veces. Y luego aparece el segundo tipo de personas. Ya sabemos quiénes eran los fariseos. Y luego dice, y los escribas, del hebreo sofer, que literalmente significa contar. Los escribas eran los encargados de contar y escribir, redactando las copias de la ley de Dios en los tiempos de Jesús y antes. Y estas personas, por la postura que ellos tenían, tan respetada, tan venerada, tan aceptada, ellos menospreciaban a todo el mundo. Y al ver que Jesús, como ellos decían, aparentemente el Hijo de Dios, viene y come con prostitutas, come con rameras, come con borrachos, come con avaros, y ellos empezaron a murmurar esa actitud de Jesús. La pregunta, ¿por qué Jesús andaba con esta clase de personas? ¿Por qué? Lo necesitan. Dice Mateo 9, cuando a él lo criticaron por llamar a Jesús, por llamar a Mateo, que Mateo era un publicano, ya sabemos lo que era un publicano, lo criticaron porque él llama a Mateo y Jesús le dice lo siguiente, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. Mateo 9, 12 y 13. Esa era la respuesta y es específica por qué Jesús se reunía con esta gente. Era gente necesitada de la inefable
incondicional e irresistible gracia de Dios. Por eso era que Jesús lo hacía. Sin embargo, la actitud religiosa, hipócrita, la actitud arrogante, perversa, mala de estos hombres no podía hacerle ver, entender la misericordia de Dios. Los publicanos eran muy despreciados por dos razones, y eran por las dos razones que ellos hacían. Porque ellos cobraban impuestos, número uno, por el censo de cada persona, y número dos, por cada propiedad que tenían las personas. Y para los judíos era una ofensa muy grande. ¿Por qué? Porque ellos no querían dar su impuesto por censo, porque eso ellos estaban demostrando que estaban bajo sumisión completa del Imperio Romano. Recuerde que en ese momento gobernaba el Imperio Romano a todo el pueblo de Israel. Y para ellos eso era una burla. Y segundo, ellos no iban a dar, no les gustaba dar su impuesto por cada propiedad que ellos tenían. ¿Por qué? Porque ellos tenían claro, como dice el Salmo 24, de Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y lo que en él habita. Y ellos tenían su concepto, vamos a decirlo de esta manera, bíblico, de decir, ¿por qué yo tengo que dar impuestos por algo que es de Dios? Y los romanos se encargaban de agarrar a los mismos judíos, como fue el caso de Mateo, comprarlos para ellos, para su imperio, y ponerlos a trabajar para que les cobre impuestos a los mismos judíos. Por eso era que un publicano no lo dejaban entrar al templo, porque él era una apátrida, se vendía para su propia, en contra de su propia patria, para extraerle dinero. Por eso era que ellos eran tan rechazados. Sin embargo, aunque el mundo rechaza a quien rechace, cuando hay un verdadero arrepentimiento, la gracia de Dios nunca lo rechaza. Nunca lo rechaza. En la exégesis que vamos a desarrollar de este pasaje bíblico, vamos a ver, número uno, la rebeldía de un pecador. Número dos, el pecado de ese pecador. Número tres, el sufrimiento de ese pecador. Y número cuatro, la restauración de ese pecador. Empezando desde el verso 11, no vamos a tomar en cuenta por hoy las dos parábolas, ni de la moneda perdida, ni de la oveja. Vamos a desarrollar desde el verso 11 hasta el 24, por razones de tiempo. Y vamos a ver desde el versículo 11 y 12 la rebeldía de este pecador. Se conoce a esta palabra, a esta parábola, como el hijo pródigo. La palabra pródigo es un verbo. Prodigar significa despilfarrar, significa desechar o malgastar. Entonces vamos a ver a este hijo que malgastó, despilfarró o mal usó algún bien. Amén. Vamos a ver número uno, la rebeldía de este pecador. Versículo 11 y 12. Dice, también dijo, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de mis bienes que me corresponde. ¿Y qué hizo el padre? Le repartió sus bienes. En este verso, específicamente verso 12, vemos la rebeldía de un hijo. Vean la actitud tan arrogante, vean la actitud tan irreverente, vean la actitud tan deshonradora ante su padre, que le dice, ¡ay padre, dame la parte que me toca de mis bienes! ¿Cree que es una actitud correcta de un hijo a su padre? En vez de decir, Padre, ¿puedes darme la parte que me toca de mis bienes? Padre, ¿puedes tú considerar y darme esta parte de mis bienes que a mí me toca? No fue así. Su actitud fue arrogante, su actitud fue mala, perversa, déspota. Dame, lo reclamó. ¿Pero qué hizo el padre? Se los dio. Normal. Este primer acto, llamado rebeldía, siempre, toda rebeldía te va a llevar al pecado.
Siempre que tú te rebeles a la santa palabra de Dios, óyeme bien, te vas a concebir como un pecado. La rebeldía te lleva a un pecado. Y cada uno de nosotros tenemos debilidades diferentes. ¿Y sabes qué? La carne allí se va a querer rebelar. Y si tú aceptas en tu vida esa rebeldía, te espera un pecado. Y fue lo que le esperó a este joven pródigo. Viene el versículo 13, el 14. Y vamos a ver acá cómo el pecado fue concebido en la vida de este joven. Dice el verso 13: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia o a otro país apartado, y allí desperdició sus bienes, viviendo. ¿Cómo vivió? Ante la irreverencia de su padre, lo llevó a una vida en pecado. Y dice lo siguiente, vea cómo inicia el verso 13: no muchos días después. ¿Sabe qué quiere decir esa palabra? No muchos días después. Bueno, efectivamente poco tiempo, pero profundizando, ¿sabe qué es lo que quiere decir? Que él tenía todo planeado. Y hay una gran diferencia entre pecado y planear un pecado. Por ejemplo, un pecado es que en un momento usted está en su casa, como madre, como padre, y en un momento que sus hijos estén haciendo algo indebido, causa a usted alguna molestia y actúa con una respuesta airada, la ira lo controla y hace algo y deshonra el nombre de Dios. Puede decir una mala palabra, puede tratar a su hijo como no tenía que tratarlo. Ese es un pecado. La naturaleza pecaminosa responde y usted peca en ese momento. Eso puede pasar. Pero ¿sabe que es bien sucio, perverso, inmundo, asqueroso ante los santos ojos de Dios? Planificar un pecado. Y eso es inmundicia, suciedad, iniquidad. Y esto fue lo que hizo este hijo pródigo. Por eso dice, no muchos días después. ¿Por qué? Porque él tenía todo planificado para ir a vivir perdidamente. Él quería conocer el mundo de esta manera. Me da tristeza al ver cuando muchos jóvenes dicen que quieren comerse al mundo. Hay una frase así: quiero comer el mundo, quiero disfrutarlo. Y el mundo termina comiéndoselo a ellos. El mundo termina comiéndoselo a ellos con pecado. No muchos días después, juntó todo el hijo menor y se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes. Este hijo no quería estar bajo la cobertura del padre. Eso es lo que causa la rebeldía y el pecado. No querer rendir cuentos, no querer sumisión, no querer estar bajo la cobertura de nadie. Yo soy autosuficiente, yo puedo, yo lo voy a lograr. Eso es lo que causa el pecado. Eso es lo que causa el pecado en nuestras vidas. Yo quiero que usted entienda un momento, que esto no fue un momento de debilidad que el muchacho estaba teniendo. Esto fue un pecado que este joven venía planificando durante mucho tiempo en su vida. Ahora, le hago una pregunta. ¿Usted cree que el padre no sabía lo que él quería hacer? ¿Ah? Sí. Sí lo sabía. Sí lo sabía. Él se fue lejos a otro país y a otra provincia, apartada. Y allí se dio la vida que él quería. Empezó a vivir perdidamente. Después del verso 24 en adelante, del 25 en adelante, cuando su hermano empieza a responderle, podemos ver que una de esas maneras perdidas que este joven vivió fue con rameras, con prostitutas, teniendo una vida depravada sexualmente. Y así era la vida que estaba teniendo este hombre. Así era. Así era. Mire, y nosotros
muchas veces pensamos que los hijos pródigos del tiempo presente son los que se van de nuestras iglesias. Nosotros pensamos muchas veces que los hijos pródigos son aquellos que dejan asistir a nuestras reuniones. Pero ¿sabe algo? Los hijos pródigos no son solamente los que están afuera. Es muy probable que esta mañana, dentro de este recinto, haya varios hijos pródigos. Gente que no quiere rendirle cuentas a nadie. Gente que su vida no parece una carta abierta, como tiene que ser verdadero un hijo de Dios, sino que esconde cientos y cientos de cosas. Gente que pierde la cobertura de Dios Padre Eterno. Gente que vive alejada completamente de la gracia de Dios. Y puede estar aquí cada 8 días, cada 6 días, cada 7 días, y aún así puede ser un hijo pródigo. Y es lo que enseña Isaías 59, capítulo 2, verso 2, perdón. Quiero que vaya un momento, Isaías 59. Verso 2. Quiero que lo leamos alguno en este momento. ¿Ya lo tenemos? Amén. Dice de la siguiente manera, Isaías 59, 2. Pero vuestras iniquidades, y esa palabra iniquidad es lo mismo que hizo el hijo pródigo, una iniquidad. Lo contrario a la equidad, a lo justo. Podemos decir también la planificación de ciertos pecados. Dice acá, pero vuestras iniquidades, o sea, tus planeaciones de sucios y viles pecados, ¿qué han hecho? Divisiones entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados, ¿se da cuenta que es diferente iniquidad y pecado? ¿Cómo lo separa este verso? Dice, pero vuestras iniquidades, número 1, iniquidades, planificación de pecado, de injusticia, de inmoralidad. Y luego dice, han hecho divisiones entre vosotros y vuestro Dios. Segundo, y vuestros pecados, la reacción propia de nuestra naturaleza pecaminosa. Y nuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Se está dando cuenta la distinción de lo que es un pecado y planificar un pecado? ¿Se dan cuenta? Si un pecado te lleva a una destrucción total, te deja consecuencias eternas para tu vida, ahora imagínate la planificación de un pecado. ¿Qué consecuencias te van a dar? No solamente los hijos pródigos son esos que se van. Los hijos pródigos son esos que pierden la cobertura con el Padre. Los hijos pródigos son esos que aquellos que dejan de estar en los secretos con el Padre, en la intimidad. Yo le hago una pregunta esta mañana. ¿Orar es bueno o malo? Bueno. Muy bien. ¿Leer la Biblia es bueno o malo? Bueno. ¿Ayunar es bueno o malo? Bueno. Muy bien. Santiago 5:17 dice, y al que sabe hacer lo bueno y no le hace, le es. Los hijos pródigos son aquellos que pierden la intimidad con el Padre. Amén. Podemos estar aquí y ser unos grandes fariseos. Todos estamos bien, aparentemente. Pero lo más recóndito, el Señor nos conoce. Y no hay distinción completamente para Él. Este pecado los llevó a un sufrimiento. La rebeldía te lleva al pecado, el pecado te lleva al sufrimiento. Porque todo pecado en esta vida tiene consecuencias. Todo pecado en esta vida tiene consecuencias. ¿Y cuál fue el sufrimiento? Aparece desde el verso 14 en adelante, dice, y cuando todo lo hubo, ni siquiera lo gastó. Eso es lo que hace el pecado, que te ciega, te envilece. Ni siquiera se pudo disfrutar realmente sus bienes. Dices, y cuando todo lo hubo mal gastado, vino una gran hambre en aquella provincia,
y comenzó a faltarle. Aquí empezó el sufrimiento. Todo pecado deja sufrimiento. Todo pecado. Y viene y dice el verso 15, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Normalmente cuando una gente empieza a vivir en miseria, empieza a vivir en maldad, empieza a vivir una vida que da lástima, que da tristeza, la mayoría que piensa la gente es: Dios nos castigó. Hay mucha gente que dice lo siguiente: Dios nos castiga, mucha gente. Pero la Biblia dice en Proverbios 3:12, porque el Señor al que ama, castiga, como al padre al hijo a quien quiere. Ahora, este castigo de Dios no es como muchos lo pintan. Como traen a un Dios como que estás viéndote, esperándote que tú falles, falla. Y cuando salgas de ahí, voy a mandar un carro, te va a atropellar y te va a matar. Algunos piensan que así es la disciplina de Dios, el castigo de Dios. El castigo de Dios es más disciplina, por eso otras versiones dicen, porque el Señor al que ama, disciplina. Te pasa por un procedimiento hasta que tú vuelvas, entres en sí y vayas al arrepentimiento. Esta es la verdadera disciplina de Dios. Ahora, dice que Él se arrimó, o sea, Él no fue con autoridad como cuando estaba en su casa. Se arrimó, o sea, dando lástima, dando tristeza. Se acercó como que: oiga, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer por mí? Después que vivía en la realeza viva, ahora llega así. Es lo que hace el pecado. Rebeldía, pecado, sufrimiento. Empezó el sufrimiento para su vida. Ciertamente el pecado en un momento satisface tu carne ya, pero luego de esa satisfacción carnal viene el sufrimiento a tu vida. Oiga bien esto. Y fue y se arrimó a los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Mire, específicamente el libro de Levíticos, capítulo 11, verso 7, era prohibido, número 1, comer cerdo, número 2, criar cerdo. Porque ante los ojos de Dios, en la santa ley de Dios, era un animal inmundo, era un animal sucio, era un animal asqueroso. Y él terminó de estar en la realeza a vivir en lo que Dios despreciaba. Eso es lo que hace el pecado en tu vida. Te tumba de la realeza y te pone a vivir en lo que Dios desprecia. Llega el sufrimiento a tu vida. Y dice el verso 16 que él deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Él tenía un gran deseo. Estaba pasando tanta necesidad que estas algarrobas eran unas especies de semillas únicas en la antigua Palestina para comer los cerdos. Y no tenía nada que comer, nada, absolutamente nada, que él deseaba era comer eso. Pero Jesús dijo algo clave en Juan 15: separados de mí, nada podéis hacer. Ni aún hacer esa cosa vil, sucia y perversa que era comer algarrobas, ni aún eso pudo. Que dice allí, nadie le daba. O sea, él no comió, no porque dijo: no, qué asqueroso. Él no comió porque no pudo llegar a donde estaban las algarrobas. Cuando te apartas de Dios, aún en la suciedad que tú quieres hacer, aún en la inmundicia que tú quieres hacer, aún allí vas a estar solo. Aún allí vas a estar solo. El sufrimiento. Lo primero que piensa el pecador cuando va a pecar es en el gozo. No gozo, porque eso no ofrece gozo. En el placer momentáneo que ofrece el pecado. ¿Sí o no? Cuando el pecador va a pecar, eso es lo primero.
Cuando llega el adulterio en su vida, la inmoralidad sexual, la avaricia, cuando llega la codicia, cuando llega el odio, él lo primero que piensa es en la satisfacción placentera que va a sentir su carne. Pero óyeme bien, eso pasa pronto. Pero si sabes que queda bien largo el sufrimiento. Tú pecas como te da la gana, pero regresas como Dios quiere. Y cuando Dios quiere y como Él quiere. Así que hay que hacer distinción entre estas dos clases de cosas. Nosotros tenemos a diario debilidades. Y cuando se te venga esa debilidad de pecar, no pienses, óyeme bien, en la satisfacción momentánea que te va a dar el pecado, sino piensa primero en el sufrimiento y las consecuencias nefastas que este va a traer. Y verás que vas a reaccionar. Ahí. Muchas veces a la gente cuando está sintiendo el placer momentáneo del pecado, mira, se le dificulta entender esto. Porque ellos están sintiendo el pecado, porque ellos se están deleitando, gozando, nadie me sabe, eso es lo que piensan. En una oportunidad, yo fui a predicar a cierto lugar, cierta zona, cierta iglesia, ciertas personas. Luego volví a predicar, luego volví a ir y fui en varias oportunidades. Una de las cosas que yo siempre hago antes de predicar es orar por las personas que van a recibir el mensaje. Y yo estuve orando y el Señor en ese momento me muestra a una joven que estaba mal en pecado. Y yo voy y hablo con ella. Yo voy como dice Proverbios 16:6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y con el temor de Dios los hombres se apartan del mal. No es con crítica, con orgullo, con destrucción. No. ¿Sabe por qué? Porque esa condición que esa chica pasó, yo la puedo haber pasado. O la puedo pasar en cualquier momento. Yo no estoy exento de caer en eso. Pablo dijo 1 Corintios 10:12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y yo empiezo a hablar con ella. Y esta chica se cierra completamente a mí. Se cierra. Trato de hacerlo grupal con gente que ella ama, gente que sabía que ella estaba pasando por eso. En fin, había una cantidad de gente que sabía por lo que ella estaba pasando. Pero como ella estaba en el momento del placer momentáneo que el pecado ofrece, ella no quería soltar eso. Y yo le di una palabra a ella personalmente. Hablé. Y no supe más de esa chica. Ella número uno, no quiso reconocer el pecado, no quiso aceptar su condición pecaminosa. Ella quiso seguir en eso, pero para peor, que ella quería llegar aquí en pecado y ponerse a ministrar. Y dijo, no, hijita, venga acá, usted y yo tenemos que hablar. Era una zona muy lejos de donde yo vivía y no supe más nada de eso. Al tiempo, en una oportunidad, a mí me invitaron a predicar como un grupo como de 70 jóvenes en una actividad retirada de una ciudad. Y cuando yo estoy predicando, para sorpresa mía, que la chica estaba allí. Yo predico, me les acerco, empiezo a hablar, y se me acerca, y empiezan a hablar conmigo. Ella no podía hablar conmigo, ella es más, no podía hablar con nadie de cómo estaba en ese momento. Y decía, bueno, pero ¿qué tendrá? No podía hacer nada. Mal. Y se me acerca alguien muy cercano a ella y me dijo, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas cuando nos visitaste y todo? Que predicaste, claro, hace un año todo. Y dice, bueno, ella siguió en eso, en el pecado. Y hoy en día tiene papiloma humano.
con 18 años. El virus del papiloma humano en ese momento estaba destruyendo todo su cuerpo. Rebeldía, pecado y sufrimiento. ¿Dios la castigó? El pecado trae consecuencias a su vida. Hay gente que quiere jugar con fuego y se va a quemar. Hay gente que piensa que, mire, que la vida cristiana es light, que yo puedo pararme aquí en pecado y ministrar. Oh, todo chévere, que me preparo un sermón de un día a otro. Ah, que me encargaron esto. Ah, al cabo nadie sabe. Yo vivo light. Yo vivo light. Hay mundanos que tienen más respeto a la iglesia que muchos cristianos. ¿Sabe qué dice 1 de Timoteo 5, 24 y 25? Lea un momento. 1 de Timoteo 5, 24 y 25. Yo quiero que lea un momento esto. Primera de Timoteo capítulo 5, versos 24 y 25. Dice la palabra de Dios de los hombres se ocultan y nadie lo sabe. ¿Será que dice así? Vean cómo dice: los pecados de algunos hombres se hacen patentes, visibles, antes que se le descubre después. Asimismo se hacen manifiestas las obras, y los que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Y cuando está el sufrimiento manifiesta en la vida del pecador, es cuando sale eso. Esto no es juego, iglesia. No es juego. La gracia de Dios ciertamente es inefable, es irresistible, es incondicional, pero como les decía hace semanas a los jóvenes, la gracia de Dios demanda obediencia y santidad. Amén. Porque dice Tito 2:11, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñando que renunciando a toda impiedad y a todo deseo mundano, vivan en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y es lo que no entendía este hijo pródigo. Y es lo que no entendía. Ahora, después del sufrimiento, oiga esto, después del sufrimiento viene el arrepentimiento. Vean lo que dice el versículo 17, 18 y 19 de Lucas 15. Dice: y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Pregunta: ¿qué tuvo que pasar para que el hijo pródigo se arrepintiera? ¿Rebeldía? No. ¿Pecado? No. ¿Qué pasó que él se arrepintió? Sufrimiento. El problema, ojo aquí, que a veces nosotros creemos que somos Espíritu Santo, que a veces creemos que somos Dios. Yo me llamo Ángel Norman. ¿Por qué digo esto? Porque dice Espíritu Santo es y de pecado. Yo simplemente soy un servidor que lleva el evangelio al oído de la persona, pero el Espíritu Santo es el encargado de llevarlo al corazón. El problema es que uno quiera que el pecador se arrepienta cuando uno quiere, que se convierta cuando uno quiere. Con tu predicación, tú no te vas a llevar la gloria que solamente se lleva Dios. Ese es su tiempo. Y peor aún, si es un ser amado tuyo, tú no vas a querer que pase por el sufrimiento. No, conviértete, déjalo que pase por el sufrimiento, porque así es que va a volver. Un ser amado mío, mire, y lo amo profundamente, amo a esta persona profundamente,
He hecho cosas por esta persona que por nadie he hecho en mi vida. Y estaba viviendo una vida pródiga. Y estaba en ese momento disfrutando el placer que da el pecado. Y la tomé. Y reuní a varios familiares. Y le dije, yo prefiero que el Señor te lleve a yo verte hundido en el pecado. No, todos se pusieron a llorar de una. Yo dije, no es así. Dije, te amo. Y tú sabes que te amo. Que he hecho cosas por ti que nadie ha hecho. Que he estado contigo durante mucho tiempo. Pero yo prefiero que el Señor a ti te lleve a verte esclavo a los lazos de Satanás. Y reaccionó. Cada momento ahora me llama. Ah, que aquí andamos. Que andamos predicando. Ah, que aquí andamos bien. Ah, que aquí andamos. Ah, ahora sí. Pero tuvo que pasar unas que no se las deseo a nadie. A nadie. Y luego me llamaron a alguien, Ángel, pero tú eres muy malo. ¿Cómo tú vas a decir que el Señor se la lleve y le quita la vida? Y le dije, ¿qué usted prefiere? A ver, ¿qué usted prefiere? No, pero es que, no, ¿verdad que sí? Si digo, oye, es fuerte. Sí, obviamente es fuerte. Pero vas a estar tú esclavo, no solamente estás esclavo él, sino que te va a hacer esclavo esa persona a ti. Porque el pecador a veces en su mismo pecado quiere que lo anden consintiendo. Quieren que, ay, es que nadie me entiende. Es difícil, no puedo dejar de tener 3 mujeres. Ay, es difícil dejar la pornografía. No, nadie me entiende. A veces el pecador se pone así. No es difícil, no puedo dejar los bailes. Es sinvergüenzura del siglo XXI. Dios tenga misericordia de nosotros cada mañana. Cada mañana. Con razón decía Jeremías, por su misericordia no hemos sido consumidos, porque nuevas son cada mañana y grande es su fidelidad. Es increíble, es increíble. Usted conoce un hijo pródigo. Le voy a decir algo. Usted se debe llamar María, Juana, Pedro. Usted no se llama Espíritu Santo. Usted puede arrodillarse. Yo he visto eso, hermano. Gente arrodillada pidiéndole a alguien que no haga algo. Déjame, ¿qué quiero hacer? Esto no estoy jugando. Una vez lo vi yo. Un hijo arrodillándose a una madre para que no hiciera cierto acto abominable. Pero esa madre quiso actuar con mi hijo pródigo. Pero ese sufrimiento sí se volvió largo. Me han pasado como 3 años y todavía está viviendo las consecuencias por ese acto que ella hizo. Si usted conoce un hijo pródigo, no se adelante a la obra y el plan que Dios tiene. No se adelante. Vuelve y digo, usted se llama Pedro, Juan, Marco, Juana, Juliana, no Espíritu Santo. Usted no va a convencer a nadie de justicia, de juicio y de pecado. Entrégalo en las manos de Dios. Claro, no le voy a decir que haga lo que yo hice, pero yo no creo que todo el mundo se atreva a hacer eso. Yo vi resultados. He estado afligido y triste aquí en México y me llaman. Oye, ¿qué pasó? Aquí predicando ferviente. ¿Saben que el Señor dice que la palabra de Dios? Y yo, ay, gracias Señor por mandarlo. Y luego recuerdo años atrás cómo estaba. Y ahora resulta que es a mí que me está ayudando. Yo no le voy a decir que haga eso. Por lo que sí le digo que no haga, es tirársela al Espíritu Santo. Y luego, no, pero deje. ¿Será que el Padre, dame los bienes que me pertenecen? No, hijo. No, porque mira, es que te va a ir mal, que no sé qué más. ¿Usted cree que el hijo no sabía? ¿Cree o no? Pero el Espíritu Santo es el único que convence de justicia, juicio y pecado. El Padre, ok, tómalos. Eso se llama fe en Dios. Eso se llama seguridad, templanza en Dios. Llegó al arrepentimiento en esta vida del joven y damos gloria a Dios por eso. Pero ¿sabe que hay muchísima gente que dice que se arrepiente de su pecado cuando realmente no está arrepentido para nada? Hay gente que dice, no, sí me arrepentí. Mire, yo ministerialmente viendo, ¿sabe cuándo es supuestamente que la gente se arrepiente? ¿Sabe cuándo es? Cuando lo descubre.
durante todo el tiempo que llevan practicando el pecado no se arrepienten. Pero cuando lo descubren, qué curiosidad que ahí se arrepienten. Qué curiosidad, ¿vale? 5 años siendo infiel a su esposa, le es infiel. El día que lo descubren por teléfono, por red social, viéndolo. No, mi amor, ahora sí estoy arrepentido. Oye, los 5 años, qué casualidad que ese día nada más. No, mira mis lágrimas. ¿Ah? No, esa mujer se metió en mi vida. Tú sabes cómo es el diablo, mi amor. Y los 5 años que llevaba, ¿no te arrepentiste? ¿Ah? Yo quiero que usted, la palabra arrepentimiento viene del griego metanoia, que significa meta, más allá, noia, mente. Un verdadero arrepentimiento va más allá de tu mente, como lo tuvo el hijo pródigo. Mire, hay gente que piensa que el arrepentimiento es decir el pecado. Como les estoy contando el ejemplo de los sinvergüenzas. Oh, mi amor, sí, es verdad, llevo tanto tiempo y esto. Eso no es arrepentimiento. Un ejemplo bíblico claro de eso lo vemos en 1 Samuel 15. Dios le da una orden a Samuel como primer rey de Israel que destruyera todo Amalek, al rey y a toda la ciudad. ¿Y qué hizo él? Mató a los feitos, a los flaquitos, al ganado feo, y dejó al ganado gordo y al rey vivo. Cuando llega Samuel a enfrentar a Saúl, le dice: hey Saúl, empieza a hablar. Cuando Saúl ve a Samuel, Saúl se rinde: Samuel, profeta, sacerdote de Dios. Y Samuel le dice: oye, ¿y ese mamido de vaca que se escucha? ¿Qué es eso? Dios no te dio una orden que destruyeran a todos. Ah, sí, pero es que tú sabes, lo quise guardar para el sacrificio de Dios. Porque ¿cómo vamos a hacer sacrificio? Y le dice: ¿sabes qué? Por tu desobediencia, Dios ha destituido tu reino y ya no será más rey de Israel. ¡No! Yo reconozco que te fallé. ¡Oh, Samuel, perdóname! Y empezó a decir el pecado que él había hecho. Todo el mundo lo escuchó. Samuel se va. Y cuando él se va: no te vayas, le tira del manto y le agarra el manto, lo rasga el manto. Y en ese momento, Samuel voltea y le dice: así como se ha desregado mi manto, Dios ha quitado el reino de ti. Y él no, y se quedó ahí diciendo: sí, reconozco, fallé, y todo lo demás, y toda la película, el asunto. Más adelante, ¿sabes qué hizo él? Fue y consultó a una bruja. El hecho que yo diga: ay, sí, mamá, la regué, ay, mi amor, la regué, eso no significa que usted está arrepentido. Tristeza no es sinónimo de que usted está arrepentido. Nosotros vemos, hay 2 acontecimientos que pasaron similares. Mateo 26, Pedro niega a Jesús. Mateo 27, Judas traiciona a Jesús. Mateo 26, vemos que Pedro niega 3 veces a Jesús y él sale llorando amargamente. Y fue algo que él más nunca hizo en su vida. Mateo 27, vemos un hombre entristecido, pero no arrepentido. Aunque alguna versión dice que él está arrepentido, él no tuvo un arrepentimiento genuino. Él salió como hijo de la perdición y fue y se ahorcó. El hecho de que, ay, estoy triste porque, ay, que fallé, eso no significa que usted esté arrepentido. Usted puede llorar en medio de la alabanza. Usted puede llorar de la persona que le falló. Y eso no significa que usted esté arrepentido. Saúl también lo hizo. ¿Qué es el verdadero arrepentimiento? Metanoia. Más allá de lágrimas, más allá de decir tu pecado, más allá de estar entristecido. El verdadero arrepentimiento es como dice 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Confesar nuestros pecados y apartarnos. Proverbio 28 lo dice de una manera quizás más clara. Verso 13 dice: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, no que los confiesa solamente, el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Amén.
¿Está viendo la diferencia? ¿Está viendo la diferencia? Llegó el verdadero arrepentimiento del hijo pródigo. Y él vuelve al Padre. Ahora, ¿qué hizo que el hijo pródigo reflexionara o volviera en sí aparte del sufrimiento? Podemos ver que él dice desde el versículo 17, dice, y volviendo en sí, o sea, él volvió a reaccionar. O sea, quien lo estaba dominando durante todo el lapso de tiempo que se fue a ese país o provincia, era el pecado, lo había cegado completamente. Dice, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? O sea, después del sufrimiento, lo que a él se le vino fue un recuerdo. Y a veces el evangelio moderno que pintan es que el hombre es el centro de todo. Voy a predicar y empiezan a hablar de ellos, a echar cuentos que yo tengo, que no tengo, que voy a tener. O si vienen del mundo a Cristo porque yo era esto, yo era lo otro, y hasta se sienten orgullosos de lo que hacía. No, hermano, usted no se imagina cómo yo bailaba. Es un problema mío. Háblame de la palabra. Usted no se imagina cómo yo bebía. Y se atreven a contar eso en un púlpito como si fuera un orgullo, como si fuera algo. Qué diferencia cuando la contamos arrepentidos. Dice, no, hermano, lastimosamente yo vivía. No, pues hasta se emocionan y hasta se atreven hasta a bailar en el púlpito y todo, como lo hacían antes. La carne viva. Porque si tú has aborrecido esto, te debe causar tristeza, dolor, llanto. No gozo cuando hablas de eso. El problema es que el evangelio moderno que muchos que están pintando hoy es que el hombre es el centro. No, yo me arrepentí, yo volví a Cristo, yo hice. La palabra de Dios dice algo muy importante en Juan 6:44. Dice lo siguiente: nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le restauraré en el día postrero. Nadie, oiga bien, nadie puede venir a Cristo si el Padre no lo trae. No es tu supuesto arrepentimiento, es que Dios en su soberanía permite que pases algo, trae a memoria, te inquieta, te aviva, te llena, y es donde tú vuelves a Él. No por tus propias cuentas, porque nadie va al Padre que envió a Jesús si el mismo Padre no lo atrajera. Y esa atracción es como le dije hace rato: tú pecas a la manera que te da la gana, pero regresas a la manera que Dios le da la gana. Amén. Así que ojo. Dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí parezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Aparentemente nadie sabía lo que le estaba pasando. Digamos, yo sé que el padre sí lo sabía, pero aparentemente nadie sabía. O sea, él no fue como los sinvergüenzas de hoy en día. Me descubrieron que estoy mal. ¡Ay, me arrepentí! ¡Perdóname! No. Él vio realmente. Él vio. Porque dice en el verso 18: me levantaré e iré a mi Padre. Y esa es la generación que Dios está buscando. Esa es la iglesia que Dios está buscando hoy en día. Esa iglesia que diga: me levantaré e iré a mi Padre. Esa es la iglesia que Dios está buscando en este tiempo. Amén. Amén. Y después de un verdadero arrepentimiento, ¿qué hay? La restauración. Después de un verdadero arrepentimiento, ocurre la restauración. Versículos 20 al 24. Y levantándose vino su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. O sea, el padre sabía que él iba a regresar. Por eso lo estaba esperando de lejos. Movido a misericordia, fue estremecido. Fue movido a misericordia.
Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Un verdadero arrepentimiento te hace reconocer lo que dice Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Un verdadero arrepentimiento no viene con caprichos. Hay gente caprichosa. Yo vuelvo a la iglesia si fulano viene a pedirme perdón. Sin vergüenza, arrepiéntate. Porque cuando tú estás arrepentido, cuando realmente un arrepentimiento no te importa nada, ya sabes que no eres digno de nada, que no mereces nada, que si hay algo que mereces el infierno. Pero en la gracia de Dios el Señor te ha sacado de allí. Es lo que Dios está diciendo acá. Es lo que Dios está mostrando acá, un verdadero arrepentimiento en esta persona. Él dice lo siguiente, dice: ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo al padre: he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. El padre ni siquiera lo dejó hablar, porque vean su respuesta en el verso 22. Pero el padre dijo a su siervo: saquen el mejor vestidos y vistan. Te la quita, de odio te la quita y te pone el mejor vestido. Póngale un anillo en su mano. El anillo representaba el sello de la realeza a quien representaba esta persona. Le estaba haciendo entender que era parte de su linaje, que era parte de su familia, que él también tenía ese sello. Y luego dice: y calzado en sus pies. ¿Por qué? Porque los que no tenían calzado no podían tener calzado, y empezó a estar esclavo a la suciedad, a la inmundicia, a la depravación. Pero el padre solamente eso, dice: y traigan el becerro. Este mi hijo era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse.